21, versículo 1 hasta el 25. El tema general de este párrafo que estamos estudiando es Pablo llega a Jerusalén. Recuerden que Pablo está en su cuarto viaje misionero, que lo hace del año 53 al año 57 después de Cristo, y estamos ahora en el año 57 en este momento, ¿no? Entonces, este tiempo de Pablo ha sido muy gratificante porque Pablo se ha quedado en la región de Asia Menor, específicamente en Éfeso, 3 años. Y ha levantado escuela de misioneros, escuela de discípulos, y ahora él está regresando y nos hemos quedado que quiere llegar a la fiesta del Pentecostés. Así que vamos a orar y continuamos con nuestro estudio. Señor, te quiero dar gracias en este momento por tu palabra. Gracias por permitirnos congregar también de forma presencial. Bendice este estudio. Bendice también, Señor, a cada persona que está aquí y a los que se están conectando por internet. Que tú, Señor, nos ayudes a entender de qué se trata este párrafo y nos hables de forma directa y que uses mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos ahí y Pablo está regresando y el bosquejo sería algo sencillo. Del versículo 1 al versículo 14, Pablo va camino a Jerusalén. Y del versículo 15 hasta el versículo 25, Pablo llega a Jerusalén. Y a medida que voy avanzando en las diapositivas, vamos a ir viendo los títulos de las subdivisiones del párrafo. Así que del 1 al 3, Pablo va camino a Jerusalén al despedirse de los ancianos de Éfeso. Dice el versículo 1, después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Entonces Pablo agarra ese barco y se va de regreso. Recordemos que empieza aquí en Judea, en Cesarea. Recuerden, acá está Jerusalén, pero él es de la iglesia de Antioquía de Siria. Esa es su iglesia. La iglesia empezó en Jerusalén, pero desde ahí hace su viaje, va por Derbe, Iconio, Éfeso, Troas, y estamos en Filipos, Tesalónica, Berea, llega hasta Corinto, y ahora está de regreso, lo he marcado con línea de color azul, regresa por Filipos, se va a Troas, no va a Éfeso, sino que llega a Mileto, y de Mileto llega a Pátara, y ahí es donde nos marca que hace una parada Pablo. Jerusalén está aquí abajo y va a tener que llegar. Dice el versículo 2, allí abordamos un barco que iba a Fenicia. El 3, divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro en Siria, donde el barco tenía que descargar. Otra vez, ya estamos viendo Siria, ¿verdad? Entonces, de Éfeso, que esto es su viaje, nos hemos quedado nosotros en Pátara, ahora este es Chipre y va a llegar a esta región que es Siria. ¿Y a qué lugar llega? A Tiro. Tiro, esta ciudad es conocida porque Jesús hizo uno de los milagros en ese lugar de expulsar a una niña, un niño que estaba endemoniado, una mujer, si ustedes recuerdan, que le dijo a Jesús que aún los perros comen de las migajas que cae de la mesa. No era la región de Jerusalén, no era la región de los judíos, era una región gentil, pero ahí llega Tiro, por eso es conocido, y Pablo está regresando a Jerusalén. Versículo 4 al 6, Pablo va camino a Jerusalén, ya es advertido por el Espíritu Santo en Tiro. Dice el versículo 4, desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Este párrafo nos va a enseñar algo muy interesante respecto a la profecía o el don de profecía, o muchos hoy lo llaman los profetas. Por medio del Espíritu Santo dice, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo, cuando ve que los hermanos le están profetizando, tiene una actitud muy interesante. Él va a ir a Jerusalén. Pero la pregunta surge, ¿desobedeció Pablo al Espíritu Santo yendo a Jerusalén? La respuesta sería no. No desobedeció Pablo. Porque Pablo entendía que la voluntad de Dios debería de hacerse a pesar de
las dificultades que se puedan enfrentar. Él tenía una meta, él sabía lo que tenía que hacer, él conocía de antemano lo que iba a pasar. Pero eso no significa un impedimento, sino era simplemente un aviso de lo que le iba a suceder. Miren, el versículo 5 dice: cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos. Una de las primeras veces que se usa la palabra congregación, que obviamente viene desde la asamblea que tenían los judíos en las sinagogas, y la iglesia va tomando forma. Pero Pablo tiene una característica también que nos resalta en este libro: nos arrodillamos en la orilla y oramos. Si bien es cierto, se ha dicho que no hay una posición correcta para adorar o orar al Señor, pero en la Biblia muchas personas se arrodillaron. Los judíos no necesariamente oraban de rodillas, los judíos oraban parados. Y es más, hoy día los judíos ortodoxos, si ustedes ven estos videos del muro de los lamentos que se llama en Jerusalén, no están arrodillados, ellos están parados. Pero es interesante que la Biblia nos muestra el respeto, la reverencia, y en ocasiones especiales las personas se arrodillaron. Y es importante para nosotros fijarnos en esto otra vez. No vamos a poner una forma de decir, ¿sabes qué? Ahora arrodillado, sentado, parado, pero son ejemplos que nos muestran en situaciones especiales, el arrodillarse es símbolo de humildad, símbolo de dependencia, y solo ante Dios nos debemos de arrodillar. Así que ellos oran, y el versículo 6 nos dice lo siguiente: y nos despedimos, luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Ahora, del 7 al 9, Pablo va camino a Jerusalén y en Cesarea se hospeda en la casa de Felipe. Dice el versículo 7, después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Así que va relatando Pablo su regreso, versículo 8, al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Nos acordamos de Felipe, ¿no? De Hechos 6, que tiene este ministerio de evangelista. Fue el primero que llegó donde los samaritanos. Y es más, en Hechos capítulo 6, versículo 4, se nombra las características de estos hombres que fueron seleccionados por la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén: hombres de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de sabiduría y que tengan una buena reputación o el testimonio. Y Felipe tenía estas características, y ahí llega Pablo y se hospeda con ellos. Así que si seguimos el viaje de Pablo, entonces estamos de regreso nosotros con la línea azul, llega a Troas, va a Mileto, de Mileto está bajando a Pátara, recuerden, cruza todo el mar Mediterráneo, al costado está Chipre, Tiro, llegamos a Tolemaida, no sé si ustedes lo pueden ver, ¿no? Si se puede ver, hermanos, o no, y se va a Cesarea. Ya Cesarea ya es el territorio de Israel, el territorio judío, y pronto va a tener que ir a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén está en una llanura, por eso la Biblia siempre dice subió a Jerusalén. Es una parte alta. Versículo 9. Felipe tenía, bueno, estamos hablando de Felipe, tenía 4 hijas solteras, ¿no?, que habían recibido el don de profecía. Y acá no tiene nada que ver la soltería con el don de profecía, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si acaso, algunos de repente piensan que los solteros son profetas y los casados, ¿no? Pero 4 hijas. Es interesante que el libro de Hechos narra estas historias de los profetas, ¿no? Y en Filipenses capítulo 4, versículo 3, Pablo va a mencionar, este es Lucas, pero va a mencionar a otras mujeres. Dice Filipenses 4:3, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas 2 mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Tanto Lucas, ahora en el libro de Hechos, tanto Pablo en el libro de Filipenses, resaltan la labor de la mujer. La mujer tiene
un rol muy importante dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, dentro del ministerio, pero hay muchos también que no conocen que mujeres hay con este don de profecía escritos en la Biblia. Si bien es cierto, conocemos pues a todos los profetas mayores y menores, pero la Biblia narra 4 hijas de Felipe, pero el don de profecía se dio tanto a hombres y mujeres, y muchos a veces no están conociendo esto. Y miren, hay profetisas en la Biblia, y si tú deseas anotar, es María, hermana de Aarón, en Éxodo 15:20, Débora, en Jueces 4:4, Hulda, en Segunda de Reyes 22:14, Noadías, en Nehemías 6:14, la esposa de Isaías, en Isaías, es Ana, en Lucas capítulo 2, versículo 23 o 36 al 38. Es una lista de mujeres que tenían este don y que cumplían una labor y un ministerio muy importante dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dentro de la extensión del reino de Dios. Así que, ¿y por qué menciono esto? Porque Lucas siempre está interesado en mostrar que el cristianismo reivindica la posición de la mujer, y estamos hablando en un mundo donde la mujer era menospreciada, pero de forma cruel. O sea, las mujeres no tenían derechos, solo tenían deberes, pero el cristianismo les da el lugar, tal como dice Génesis 1, en el principio Dios creó hombre y mujer y los hizo a su imagen y semejanza. Así que el hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer mejor que el hombre. Ambos somos iguales y ambos tenemos los dones que el Señor nos ha dado. Hay una gran diferencia en roles, ¿no? Eso sí es diferente. Y la Biblia sí menciona los roles dentro de la iglesia y la familia. Son para el varón un rol, para la mujer otro rol, pero no significa que es mejor que alguien, hombre o mujer, sino que ambos somos iguales, y como todas las cosas funcionan con roles, ¿no? O sea, por el orden que debe de haber, Dios ha querido que en el hogar y la iglesia sean esto. Pero por eso Pablo decía, en Cristo ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre culto o inculto, no hay alguien que habla bien o el otro que habla mal, no, todos somos uno en Cristo. Así que Lucas está interesado en mencionar justamente 4 hijas, que simplemente las menciona, ¿no? Que tienen este don de profecía. ¿Qué pasó? Versículo 10 al 14, Pablo va camino a Jerusalén y es advertido por Ágabo. Versículo 10, varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Miren, ya los hermanos en una ciudad, ya las hijas, ya Ágabo. ¿Y quién es Ágabo? Ágabo es alguien que surge en este libro de Hechos, y a veces este tema de profecías hay que tocarlo, ¿no? 15 años antes, Ágabo profetizó básicamente en Judea y en Jerusalén, que predijo esta hambruna que iba a haber en Jerusalén, y esto lo encontramos en Hechos 11, 27 y 29, donde él dijo, va a venir un tiempo difícil. ¿Y qué creen? Justo en este año 56 y 57 después de Cristo se está cumpliendo la hambruna. Por eso es que Pablo va a la región de Macedonia, levanta ofrendas, levanta donaciones y está yendo, hemos visto y recordemos, con los representantes de cada iglesia para llevar la ofrenda a Jerusalén, porque estaban en mucha necesidad económica. Y aparece Ágabo. Ahora, hay que ver el rol de los profetas en el Nuevo Testamento. Si bien entendemos el rol de los profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es diferente. ¿Y por qué decimos el rol en el Nuevo Testamento? Porque las características de los profetas del Antiguo Testamento son totalmente diferentes en el Nuevo Testamento. Me explico un poco más. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban sobre el Mesías, hablaban del tiempo del Mesías, profetizaban sobre el Mesías, profetizaban la vida, el nacimiento, la muerte, la resurrección del Mesías, profetizaban del reino venidero. Y por eso que los judíos tenían en su mente la idea de que cuando venga el Mesías vamos a liberarnos de Roma y va a traer un reino de justicia, paz y amor.
Y no estaban equivocados, pero lo que sí es que no entendían correctamente el tiempo. Jesús iba a reinar con justicia, paz y amor, pero va a ser en el reino que se llama el milenio. Todavía no ha venido. Pero Jesús vino a establecer su reino, sí. ¿Qué reino? El reino de los cielos, que es el que por medio de la iglesia va a traer justicia, paz y amor, y que luchamos nosotros por esto, pero cuando va a ser algo literal y real es cuando Él reine en el futuro. Todo eso decían los profetas, y los rabinos, los judíos, no podían entender. Si alguien pregunta, ¿Jesús instituyó su reino? Sí y no. Sí, porque Él dijo, mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual que reina en los corazones de nosotros, pero no de forma literal, porque tiene que pasar la tribulación, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, y recién viene el milenio, donde literalmente Él va a reinar. Y los profetas del Antiguo Testamento, en su gran mayoría, hablaban sobre este reino, Mesías, la forma en que iba a nacer, la forma que iba a vivir, la forma que iba a morir y la forma que iba a ser ese reino. A excepción de algunos profetas, por ejemplo, Daniel es un profeta que habla de la forma escatológica. Zacarías, por ejemplo, Ezequiel, Joel, pero son excepciones del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el don de profecía es algo diferente, porque los profetas profetizaron y se escribió y tienen la Biblia del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no hay más revelaciones sobre el Mesías. ¿Por qué? Porque si tú lees el libro de Mateo, un día haremos el análisis de Mateo, por más de 27 hasta 28 veces Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía, para dar cumplimiento a lo que los profetas anunciaban. Todo se cumplió en Cristo. Pero el don de profecía sigue, funciona, sí. Pero los profetas en el Nuevo Testamento tenían un rol totalmente diferente, a excepción de Juan. Bueno, la tarea principal de los profetas del Nuevo Testamento es proclamar el Evangelio. Es más, Pablo en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 nos habla de los dones del Espíritu Santo y habla del don de la profecía. Y en la interpretación más, diríamos, conservadora o estricta, profetizar es hablar de parte de Dios. Y cuando se reúnan, dice Pablo, profeticen uno por uno. ¿Y a qué lo llamarían a esto? Pues a lo que estamos haciendo ahora, predicar la palabra del Señor. En el sentido más estricto, como les dije, ¿no? Más conservador, es que el que se para adelante está hablando de parte de Dios, está profetizando. ¿Por qué apoyaríamos ese punto? Porque también Pablo dice, porque si entra uno o dos y escucha profetizar, escucha hablar de parte de Dios, se va a sentir en su interior como descubierto, se va a sentir tocado por el Señor. El otro extremo, Pablo dice que si les escucha hablando en lenguas, esa persona que viene por primera o segunda vez no entenderá nada y al contrario dirá que están locos. Y Pablo dice, entonces yo les animo a profetizar uno por uno. Pero ahí va el asunto. ¿Y cuál es la característica de la profecía? Si le preguntaríamos a Pablo, yo les animo que lean 1 Corintios 12, 13 y 14. Pablo dice, la profecía exhorta, edifica, anima, consuela. ¿Acaso no es el efecto de un sermón? ¿Acaso no es el efecto de una prédica? Obviamente bíblica y cristocéntrica. Por eso es que a veces es triste encontrar desde los púlpitos que se ha perdido la predicación bíblica. Se ha perdido la predicación expositiva o la predicación cristocéntrica. Porque lamentablemente piensan muchos que predicar es hablar o florear, como diríamos, ¿no? O decir cositas bonitas o contar historias bonitas. Obviamente que no tengo nada contra eso si es que nos ayudan a aclarar el texto. Pero ese es en el sentido más estricto y conservador. Pero también Pablo habla, y la Biblia en el Nuevo Testamento, de situaciones como las que estamos viviendo ahora. Profecía está hablando del futuro específico de una persona. Y ahí es otra de las características. Mientras que el Antiguo Testamento se enfocaba en el reino, hablando de Israel,
y del Mesías en el Nuevo Testamento, es posible que se puedan enfocar en personas, en individuos, como lo hace ahora con Pablo, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque así como hay profecías sobre tu vida del futuro, también hay disparates, ¿no? También hay palabras que han perjudicado la vida de muchas personas. Contaríamos los testimonios que tenemos, una lista, y lo más común, es interesante, donde me acuerdo hace poco un amigo ya se iba a casar y vino un profeta, porque ahora hay estos títulos de profeta, y la señorita pasó adelante y le dijo: todavía no has conocido a tu marido, el Señor te dice que todavía no has conocido, pero pronto lo vas a conocer. Y ella ya estaba con el anillo, estaba comprometido con este hermano, y la señorita agarró y dijo: y entonces, si no he conocido a mi marido, este compromiso no es de Dios. Porque el profeta me hubiera dicho: ya conociste a tu marido. Terminaron la relación, se separaron, tristes, sufriendo. Este tipo de profecías es dañina si es que no se busca, diríamos, una confirmación. Yo lo llamaría así. Muchas veces les he hablado que cuando Dios habla, Él grita. ¿Y qué significa eso? Que si Dios quiere algo contigo, no te lo va a decir una vez, te lo va a decir 2 veces, te lo va a decir 3 veces, te lo va a decir 4 veces, porque Dios tiene un plan, un propósito, y hay algo que te quiere decir en el futuro. Y algunos dirán: ¿y de dónde saca eso? En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás dijo: no quiero ir. ¿Hasta dónde lo buscó Dios? Hasta en el estómago del pez. Dijo: búscate otro señor. No, yo te quiero a ti y tú vas a ir. ¿Se acuerdan de Gedeón? Señor, si quieres que yo sea, que este bollo de lana, ¿no? Un pedazo de lana amanezca húmedo y todo seco. ¿Y después qué dijo? Amaneció así, el siguiente día: no, ahora al revés, todo mojado y este seco. O sea, Dios cuando habla, grita. Cuando llamó a Elías, cuando llamó a Samuel, realmente encontramos en la Biblia, cuando Dios habla, Él grita. Por eso estoy abierto a profecías que vienen sobre nuestras vidas y lo guardo en mi corazón porque no lo quiero menospreciar, pero también le digo: Señor, si eres tú, confirma lo que tú estás diciendo. No hay que ser muy desesperados, porque si alguien viene a una profecía, le dice: Bruno, el Señor te dice que vas a conocer a tu esposa, y de repente entra una filistea por la iglesia, y Bruno: uy, esta es mi esposa, el Señor me ha dicho. ¿Se da cuenta? A veces sí y no despreciamos, pero a veces suceden estas cosas. Pero la tarea principal de los profetas en el Nuevo Testamento es proclamar el Evangelio, y también la tarea es cómo aplicar las verdades del Nuevo Testamento a las situaciones y necesidades diarias. Esa es la tarea y la labor, porque la profecía exhorta, edifica, consuela y alienta. Versículo 11. ¿Qué pasó con este profeta Ágapo de una profecía personal? Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Estos profetas en Judá eran muy interesantes. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. La próxima semana vamos a estudiar si se cumplió o no se cumplió, si fue así o no fue así. O sea, estos profetas en el tiempo estamos hablando de Jesús, el tiempo de los judíos, él agarró, se amarró con el cinturón de Pablo y dijo: esto le va a pasar. Y los que han leído el libro de Hechos dirán: ¿le pasó o no lo pasó? Ustedes tienen la respuesta. Pero los profetas eran visuales, es muy interesante, ¿no? Isaías, por ejemplo, un día, si ustedes quieren saber, no lo voy a mencionar, era loco Isaías. Ezequiel, ¿no? En verdad, hacían de forma visual el mensaje del Señor. Y Ágabo le dice esto a Pablo, y vamos a ver la próxima semana. Pero ¿qué sucedió acá? Versículo 12. Cuando los oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a
Jerusalén. Pablo, por favor, quédate, Pablo. Es como a veces esas peleas, yo me imagino, ¿no? Le dicen, agarra, no, déjame, yo quiero ir, ¿no? Vamos, Pablo, no vayas, no, déjame. Miren, ¿por qué? Dice el versículo 13, pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Pablo, ¿por qué eres terco, más terco? ¿No? Ya te has graduado, ¿no? Ya no eres terco, sino eres máster, ¿no? Más terco te has vuelto, Pablo. ¿Por qué quieres ir? ¿Se volvió desobediente? ¿Se volvió rebelde? No. ¿Sabes por qué? Porque un discípulo fiel siempre quiere agradar a Dios sobre todas las cosas. Siempre. Nunca el discípulo fiel se acobarda frente a los hechos. O nunca busca solo su felicidad. Nunca solo está buscando su comodidad. Él quiere hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios que él había entendido es que vaya a Jerusalén. Y unos dirán, pero ¿dónde le dijo? Ahora vamos a ver. Pero es triste hoy ver cómo los discípulos de Jesús también se han enfriado, o muchas veces los temores de este virus nos han puesto en pausa a muchos. Hoy tenemos, gracias a Dios, ¿no? Por las redes sociales, hay pastores, pero como si fuese lista de menú, ¿no? A ver, este pastor me gusta, este no. Y si tú prendes a veces en tu Facebook a las 10, 11, están todos los pastores, ¿no? Y tú dices, a ver, ¿cuál? Y están cómodos y tranquilos. Si quiero lo veo, si quiero lo cambio, si no me gusta, dijo algo, lo apago. Nos hemos vuelto después de más de 1 año y medio más temerosos de congregar, hermanos, hoy, de asistir, de adorar en comunidad, de seguir cumpliendo su misión, que a veces lo que el mundo nos ofrece. No quiero minimizar, ¿no? Pero a veces es interesante que dice, me contagio en la iglesia, pero en el parque de diversiones que hay ahora, los juegos mecánicos, está repleto y ahí están, ¿no? Porque el discípulo fiel siempre quiere agradar a Dios. El Señor es quien nos guarda, nos protege. Obviamente no hay que ser negligentes, pero si hay ese temor de decir, oye, de repente pasa esto, y si no hay combis, y si no hay transporte, y si no hay lo otro. No solo estoy hablando para congregar, estoy hablando para hacer su obra, para seguir con nuestra labor que tenemos de extender el reino de los cielos. Nosotros debemos de aprender de Pablo hoy en día lo que él está haciendo. Miren el versículo 14, dice, al ver que era imposible convencerlo, porque Pablo era así, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. ¿Y qué significaba eso, que se haga la voluntad del Señor? Ya, ¿qué importa, Pablo? Si quieres morir, anda, muérete, pues, ¿no? Ya que eres terco. Pablo sabía que la voluntad del Señor, e iba al punto, no significa felicidad, alegría y sonrisas. Lamentablemente, bajo este evangelio de fe y prosperidad, dicen que la voluntad del Señor es alegría, sonrisas, dinero y salud. La Biblia dice que no es así. ¿Y de dónde sacan? Ustedes si leen Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, donde dice, para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero no está diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta siempre, sino que tú puedas entender que la voluntad de Dios, a pesar que te traiga sufrimiento, dolor o lágrimas, es buena, es agradable y es perfecta. No que necesariamente cumple esos requisitos,
de ser buena, agradable y perfecta, que significa sonrisa, alegría, porque hay personas que dicen, sabes que estás llorando, estás sufriendo, entonces eso no es la voluntad de Dios, porque si fuese la voluntad de Dios estarías feliz, saltando, próspero, sin enfermedad. Pero Pablo nunca enseñó eso. Él entendió que la voluntad de Dios se va a hacer a pesar de nosotros. Miren, los planes de Dios no siempre incluyen risas y alegrías, a veces tristeza y sufrimiento, mas su plan se realizará a pesar de nosotros, a pesar de nuestra felicidad, a pesar de nuestra alegría. Y yo he tenido que aprender, y no sé si tú has aprendido, que hay situaciones donde Dios dice, yo te quiero aquí, en este lugar, y tú dices, no, pero yo quiero ir a tal sitio, y el Señor dice, no, y tú te frustras, desanimas, lloras, gritas, dices, pero no es felicidad para mí. Pero Dios dice, este es mi plan, este es mi propósito, esta es mi voluntad. Porque si la voluntad de Dios fuese risas, alegrías y sin sufrimiento, entonces Jesús estuvo fuera de la voluntad de Dios. Entonces Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces todos los apóstoles estaban fuera de la voluntad de Dios porque sufrieron las muertes más crueles, sufrieron la persecución. Esa era la voluntad del Señor. Entonces hay que entender cuál era la voluntad de Dios para Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Pablo conoció al Señor, dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento, hablando de Pablo, elegido para llegar mi mensaje ¿a quién? A los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Pablo había llevado el evangelio ya a los judíos, a los gentiles, pero le faltaba ¿a quién? A los reyes. Y es en este momento que se va a cumplir la voluntad de Dios para que Pablo predique a las autoridades o a los reyes. Y el versículo 16, Hechos 9, 16 dice, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Oye, por eso le digo, Pablo no conoció a la iglesia, pare de sufrir. Porque sufría y sufría y sufría. ¿Y esa es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios para Pablo. Algunos dicen, ¿no? Ese Dios que dice que les manda más pruebas y dificultades a sus mejores guerreros. Y parece que me ha confundido con Rambo, dice, ¿no han visto eso? Porque me manda las peores pruebas, las peores dificultades, el peor sufrimiento. A veces no entendemos bien la voluntad de Dios. Por eso a Pablo le decía, bástate mi gracia. Yo sufro también enfermedades como ustedes, tengo problemas. Y es bonito estar enfermo. Mis planes han sido frustrados muchas veces. No he tenido lo que quería. Y gracias a Dios que no respondió como yo quería, porque no estaría aquí parado. Pero a pesar del sufrimiento y el dolor o las lágrimas, entendí, esta es tu voluntad. Y donde está tu voluntad, hay libertad, hay bendición. Estoy feliz de estar en el plan de Dios. Porque quizás no lo vea en este momento, pero más adelante lo voy a ver claramente. Si no existiría un Pablo, no existiría los 13 libros que escribió, no existiría la gran cantidad de doctrina. Si Pablo no hubiera sufrido por el nombre del Señor, no sería de gran aliento a tantos cristianos como en Afganistán o la Ventana 1040 o en toda la historia del cristianismo que soportaron viendo a Pablo. Si Pablo sufrió, si Pablo soportó, yo también lo puedo hacer. ¿Y Pablo por qué lo hizo? ¿Porque era el súper cristiano? No, porque él decía, yo también quiero participar en los sufrimientos de mi maestro, de Jesús. Esto es el cristianismo. Y que se haga la voluntad del Señor. Pablo, hermanos, debe haber sentido que estas profecías eran para su preparación espiritual y mental. Nada más. No eran una prohibición, sino era para decirle, esto es lo que te va a venir. Siempre me hizo recordar, antiguamente, cuando se llamaba, se convocaba para una misión, para una tarea,
Dice que en esa época de los piratas, ustedes han visto, ¿no? Jack Sparrow y todo, se les llamaba, se paraban en los puertos, decía, te ofrezco un viaje sin retorno. Vamos a ir a los lugares desconocidos, vamos a pasar las peores tormentas, vamos a encontrarnos con monstruos. Quizás si regresas sin un brazo, sin una pierna o sin ojo. Y todos se alistaban para ir. Imagínate ese llamado si haríamos hoy, ¿no? Vas a ser cristiano y vas a sufrir, no vas a parar de sufrir, ¿no? Vas a sufrir, ¿no? Dios no te va a sanar tus enfermedades, ¿no? No, mejor me quedo como estoy. Mejor estoy tranquilo en mi casa mirando mi televisión. ¿Para qué sufrir? Es interesante que hoy se ha perdido la esencia del ser discípulo de Jesús. La esencia de cumplir el llamado, la misión de Jesús y de prepararnos. Por eso esto es cristianismo real, esto es Biblia. No significa que no hay risas y alegrías, porque Jesús reía, Pablo reía, se gozaba, pero no puedes esperar ausencia de problemas mientras seguimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Vamos a terminar con la segunda parte. Pablo llega a Jerusalén. Y Pablo llega a Jerusalén y los hermanos lo reciben calurosamente. Dice el texto, después de esto empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Como vemos en el mapa, entonces Pablo está regresando con la línea azul y de llegar a Mileto, Pátara, que hemos visto, llega entonces a Tiro. De Tiro está llegando a Ptolemaida y llega a Cesarea y ahora se va rumbo a Jerusalén y eso es el Mar Muerto, ahí en el mapa. Así que ya conocemos la ruta del tercer viaje misionero y está terminando su tercer viaje misionero. Versículo 16. Algunos creyentes en Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, ¿no? Un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. 17. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Pablo, llegaste después de 4 años, pues no había WhatsApp, no había teléfonos, hermanos, ahí era, imaginas ese mundo, te embarcabas y no sabías si regresaban, pero ¿cómo lo habrán recibido? 18 al 19, entonces Pablo llega a Jerusalén y da un informe a la iglesia. Al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Y ahora es algo muy interesante porque ahora Santiago, este Santiago no es el apóstol porque ya había sido martirizado o muerto por Jesús. Este es el hermano de Jesús y ahora está como líder de la iglesia. Y es más, los hermanos de Jesús fueron los más incrédulos en la Biblia. No van a pensar que Tomás fue el más incrédulo. Fueron los hermanos de Jesús, se burlaron de Jesús. Cuando Jesús estaba empezando su ministerio, sus hermanos le decían, ay, tape, tanto que quieres ser famoso, corre, corre. O lo encontraban a Jesús en una sinagoga predicando y decían, este está loco, sáquenlo, llévenlo a la casa, pobrecito, ya pateó, como dicen, ya patinó, ya está mal de la azotea, está mal de la cabeza. No creían que Jesús era el Mesías. Solo cuando Él resucitó, creyeron que Jesús era el Mesías. Y es comprensible, por si acaso, porque si tú has crecido con tu hermano por 30 años y luego diga, yo soy el Mesías. Mesías, tú, el que me quitabas mi comida, ¿no? Que jugabas, el que hacía las bromas, ¿no? Porque algunos piensan que Jesús siempre era, ¿no? Así como una vida así, de blanco, con su aureola. No fue así, fue un ser humano como tú y yo. Pero Santiago está como líder. Y es más, es curioso lo que la Biblia, el Nuevo Testamento nos enseña, porque en Gálatas 1:19, Pablo dice, y el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Miren cómo lo llama Pablo a Santiago, apóstol, apóstol. Y ahí está, versículo 19. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Y eso es justamente parte de la obra, dar informes a la iglesia. Por eso no hay misioneros sin iglesia que los envía, ¿no? Aunque hay muchos por ahí dando vueltas, misioneros que no tienen una iglesia que los envía. Versículo 20 al 22, Pablo llega
llega a Jerusalén y se entera de su mala reputación. Dice el 20, después de oírlo, alabaron a Dios, luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Y este es un versículo muy interesante, o sea, eran judíos, pero seguían la ley de Moisés. O sea, al final, ¿eran o no eran cristianos? Sí, pero se les llamaba judaizantes en el libro de Gálatas, pero estos no eran judaizantes, sino era su costumbre religiosa por años. Y esto nos hace entender qué tan difícil hoy también es desligarse de estas costumbres religiosas, especialmente en Sudamérica, que trae el catolicismo. ¿Han visto? Cuando llegan a la iglesia, todavía son cristianos, pero todavía tienen sus costumbres católicas. ¿Y cuáles son las costumbres religiosas católicas más conocidas? A ver, yo conozco, por ejemplo, el Viernes Santo no comen carne. ¿Por qué? Porque la religión, la costumbre, lo dice. ¿La Biblia dice eso? No lo dice, hermano, no lo dice. Navidad, arman a veces un nacimiento y al niñito no lo ponen porque el día 24 en la noche, a la medianoche, lo están colocando. ¿Por qué? La Biblia dice que nació el 25 de diciembre y que Jesucito, no. Son costumbres, ¿no? Que poco a poco ahí van quitándose. Y es curioso porque el sincretismo que viene con este tipo de misticismo dentro también de la costumbre religiosa, en Año Nuevo se ponen su billete en la billetera para que nunca les falte plata, ¿no? ¿Han visto, no? Se ponen la ropa de color, se dan vueltas a la calle y Señor, en el nombre del Señor, están orando por la calle, porque, bueno, si quieren hacerlo, no está mal, pero el punto es que no critiquen entonces personas judíos que por años han practicado el judaísmo y que todavía siguen muy en serio la ley de Moisés. ¿Y qué serían esto? Las 7 fiestas religiosas. Mismo Pablo está diciendo, yo quiero llegar a la fiesta de Pentecostés. Hay personas igual, ¿no? Que tienen sus luchas con el terno, si tienes que venir bien con la corbata, o cómo debemos vestirnos, o la falda, o cómo vamos a hacer acá la Biblia, y cómo vamos a orar, o sentados, o parados, o nos ponen para leer la Biblia hay que pararse, no puedes orar sentado, pastor. O sea, hay costumbres que no están mal, pero lo que sí está mal es que tú quieras imponer como medio de sentirte mejor que los demás, como medio de santidad. Para mí no hay problema. Por ejemplo, la cruz, algunos cristianos lo usan, especialmente en Estados Unidos y Europa, ¿no? Y acá dicen, no, símbolo de idolatría. Hermano, yo no tengo problema. Si quieres tener tu cruz, no le adores, no le cantes, no te persines, que es un símbolo de lo que Jesús hizo en ese lugar. Pero tengamos esa flexibilidad. Pablo sabía que estos judíos estaban allí, y miren, el gran número de fariseos fanáticos, o los esenios también, que eran otros fanáticos convertidos, pero la conversión no había eliminado sus prejuicios religiosos. Y es triste, ¿no? Cuando la conversión no elimina los prejuicios religiosos. Porque te pueden juzgar por el corte de cabello, si tienes barba, no tienes barba, cómo puede ser pastor con barba, ¿no? O pastor con corte de cabello moderno, no puede ser. Son prejuicios, hermanos. Pero eran similares a los judaizantes de Gálatas, pero no lo eran. Y Pablo amó y apoyó a los creyentes débiles, hermanos, pero no toleraba a los falsos maestros o a quienes tergiversaban el evangelio. No lo hacía. Versículo 21. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí de Jerusalén, a esto decían de Pablo, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Obviamente, ¿no? Pero ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. Y eso sí era, Pablo, no era verdad. Lo que sí Pablo decía es que los gentiles no necesitan circuncidarse. Pero obviamente los gentiles tenían como su tradición la circuncisión, y hasta el día de hoy lo practican, ¿no? 8 días de nacido por su padre Abraham. Es como decirte a ti, oye, no celebres tu cumpleaños.
No saludes a la bandera. ¿Saben qué grupo hace esto? Los testigos de Jehová. No celebran tu cumpleaños, no celebran el 28 de julio. Y es más, Navidad, para ella eres un blasfemo, o sea, Navidad. Y hay iglesias también que dicen, hoy ¿cómo vas a celebrar la fiesta de Santa Claus? Porque ese es Satán Claus, ¿no? No es Santa, sino ese es Satán. Y está vestido de rojo, el color del infierno. ¿Cómo es posible? Es de la Coca-Cola, hermano, no es del infierno, ¿no? Pero hay esto. Y Pablo en Romanos, el capítulo 14 y el capítulo 15 va a decir esto, ¿no? Hay para algunos que dicen un día es especial y que lo haga, que lo celebre. Hay otros que dicen, yo no celebro, no lo hagas, pero todo lo que tú hagas, hazlo para el Señor. Pero no juzgues al esclavo ajeno, dice Pablo. Así que se queda Pablo pensando y dice, ¿qué? ¿Cuándo he dicho esto? Versículo 22. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Ahora, del 23 al 25, Pablo llega a Jerusalén y sigue la recomendación de los líderes de la iglesia. 23. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Dice Pablo, su voto, sí. 24. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. ¿Pablo cumpliendo las leyes judías? Por eso es que los judaizantes dicen, Pablo era un judaizante. O sea, los judaizantes modernos se le llaman las raíces hebreas, no sé si han escuchado. O los nazarenos se hacen llamar, no la iglesia nazareno, sino que es una secta de los nazarenos, y se hacen llamar los Taucus es su líder, ¿cómo se llama? Los israelitas, que han visto mujeres vistiéndose con túnicas, y obviamente está la iglesia del séptimo día, los adventistas, que quieren regresar a cumplir las leyes judías, especialmente el sábado y cuestiones de alimentación. Pero las raíces hebreas ya es un poco más extremo porque te tienes que cambiar el nombre, ¿no? Ya no te vas a llamar Luchito, ¿no? Te vamos a cambiar, ¿no? De nombre. Leví, ¿qué? Sí, les cambian, hasta el apellido les cambian, porque dice que tienes raíces hebreas y tienes que vestirte como judío y tienes que celebrar las 7 fiestas dadas a Israel. Pero Pablo cumplía la ley. Miren, primeramente, el voto nazareno, vamos a estudiar rápido, que es este voto el que hacía, era una manera para algunos hombres o mujeres, que lo dice en número 6:1, que no pertenecían a la tribu de Leví. Obviamente los de la tribu de Leví eran diferentes, pero para dedicarse a sí mismo al servicio de Dios, lo cual este nazareo era santos para el Señor, porque la palabra nazareno significa uno separado, que es la raíz del término hebreo santo. Ahora, en el Antiguo Testamento era un voto de por vida y tenemos a Sansón, ¿cuántos se acuerdan? En Jueces 13:7 tenemos a Samuel, 1 Samuel 1:21, y también tenemos a Juan el Bautista, un voto de por vida. Pero este voto era mucho más amplio. Por ejemplo, en el judaísmo desarrolló votos nazarenos temporales, lo llamaron, que justamente tiene influencia en número 6:5. Ahora, el tiempo más corto, este voto era 30 días que se separaban, y este voto a corto plazo finalizaba con una afeitada en la cabeza, se rasuraban, ¿no? Así que luego, con la quema del afeitado, o sea, ese cabello lo quemaban durante el sacrificio en el templo. Esto era parte del voto nazareno. ¿Qué más? Los requisitos específicos, ustedes lo pueden ver en número 6, 1 al 8. Lo quería leer, pero va a ser mucho tiempo, pero ustedes lo pueden ver. ¿Cuáles eran los requisitos? Abstenerse de vino y bebidas fuertes. Nada, ni el jugo de la uva. No tomar nada. Ahí está en número 6, 3, 4. Segundo, no cortarse el cabello para los que eran de por vida. Por eso Sansón tenía el cabello largo. Y cuando yo tenía mi cabello largo, tenía mi defensa. Decía, los hombres más santos en la Biblia tenían el cabello largo. Así que no vengan a decirme nada de mi colita, ¿no? Yo tenía mi cola, mi cabello largo. Más largo que mi esposa. Número 3, ¿cuál era el otro? No tocar ningún cadáver. Esto lo haría impuro participar en los procedimientos de cualquier funeral. Y cuarto, una provisión para cualquier contaminación accidental, que aparece en número 6, 9, y parece más bien
Que esta es la situación en Pablo, que estamos viendo, Pablo, Hechos 21, 23, 25, que estaba relacionado con este asunto. Y estos 4 hombres habían tenido esta contaminación y tenían que presentar una oveja, ya que había pasado los filtros del templo, y pasar los filtros del templo costaba mucho dinero. Por eso es que Jesús agarró y dijo, esto parece cueva de ladrones, porque afuera del templo costaba, por ejemplo, 50 soles, para que entiendan. $50 una oveja. Dentro del templo, $200. ¿Cuál es la diferencia? Que este ya está revisado por los sacerdotes. Porque tú comprabas tu oveja con $50, llevabas al sacerdote y le decía, este tiene la pestaña más grande que el otro. Así, chao, descartado. Por las puras compradas afuera. Entonces, le costaba dinero y Pablo tenía que hacer. Y entonces se proveía un periodo de purificación y un sacrificio que era prescrito en Números 6, 9, 12. Entonces, este es el voto nazareno, pero debemos permanecer firmes, hermanos, nosotros en lo esencial del cristianismo, pero flexibles en lo que no es esencial referente a costumbres, ¿no? Por eso, cuando vienen, pastor, celebramos Navidad, no Navidad, dije mi hermano, ponemos árbol, no ponemos árbol, ¿no? ¿Pongo a Papá Noel o no pongo a Papá Noel? Flexibles, hermanos, en este tema. Pero Pablo, frente a la ley, no vayan a pensar que Pablo sí, entonces era un nazareno, un nazareo, o perdón, que diga, era alguien, un judaizante, no lo era. Miren Pablo qué consideraba la ley. Romanos 7, 4, 6 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de la muerte. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Versículo 5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Versículo 6, pero ahora fuimos liberados de la ley. Pablo dice, yo no tengo que cumplir la ley, ya fui liberado, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora, podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, la ley, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Así que Pablo lo dice claramente aquí. Él no obedecía la ley, pero respetaba las costumbres judías. Igual nosotros. Si alguien me dice, pero pastor, no voy a comer carne el Viernes Santo, respeto, si tú quieres no comas carne, pero yo sí me voy a hacer mi asado, mi parrilla ese día, porque la carne baja, nadie quiere carne, entonces aprovecho y no me siento mal, ¿no? ¿Por qué decía Pablo esto? Porque la gracia, hermanos, la gracia ha vuelto obsoleta a la ley del Antiguo Testamento como medio de salvación. Y terminamos con el 25. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben de hacer lo que ya los dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, ya lo hemos estudiado, no consumir sangre o la carne de animales estrangulados, así que al conejo cuy tienes que hacer que la sangre salga de su cuerpo, y de la inmoralidad sexual. Ley del Espíritu, normas para nosotros los gentiles. Así que, ¿qué va a pasar con estos 4 hombres? La próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, nos vemos. 4 conclusiones, hermanos. Primero, las mujeres siempre han tenido un lugar muy importante en el ministerio y la extensión del reino de Dios. Número 2, profetas como el Antiguo Testamento no hay en este tiempo. Como Elías, Eliseo, no lo hay. Más en el Nuevo Testamento tienen una labor de animar, exhortar, edificar y consolar. Número 3, el discípulo fiel acepta la voluntad de Dios, ya sea que resulte en felicidad o sufrimiento, pero entiende que es parte del plan de Dios. Y número 3, la ley de Dios del Antiguo Testamento no salva, nunca ha salvado, hermanos. Porque el pacto de la gracia lo ha hecho obsoleto como medio de salvación. Vamos a orar. Señor, gracias en este momento. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos descansar en tu soberana voluntad. Tú mismo, Señor Jesús, nos enseñaste esto. Que no se haga tu voluntad, sino la voluntad del Padre.
Y esa voluntad significaba la tortura de la cruz, la humillación de la cruz, el dolor excruciante de la cruz, la vergüenza, porque estabas desnudo, Señor, en la cruz, latigado. Ayúdanos a entender tu voluntad en cualquier circunstancia. Y entender, Señor, que tú tienes un plan y un propósito que es cumplir tu misión y somos parte de tu misión, y ayúdanos a cumplirla fielmente. Gracias, Señor, porque descansamos una vez más en que todo lo que está pasando, que todo lo que nos está sucediendo, obra para bien, para aquellos que han sido llamados conforme a tu propósito. Tu palabra misma nos dice, Señor, que todo lo que nos sucede, sucede para el bien. A pesar de que sean dolor o lágrimas, o a pesar que sea alegría, o a pesar que sea regocijo, tú seas glorificado en cada circunstancia. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios los bendiga y nos vemos con los que están conectados.